Ahora recién. Bien, mis hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad venimos nosotros promoviendo un ciclo de conferencias virtuales tituladas Legado 2025 en conmemoración a la Reforma Protestante. Y el día de hoy continuamos con nuestra cuarta conferencia titulada Vida y Pensamiento del Apóstol Pablo, que estará siendo impartido por el pastor José Ramírez, que también, aparte de pastor, es decano académico del MIN Centroamérica. Así que esta conferencia tiene dos partes. En la primera parte, el pastor José va a exponer este tema y una segunda parte en donde vamos a tener un diálogo entre preguntas y respuestas para el pastor José. Así que por eso están bloqueados sus micrófonos para que no interfieran en la exposición. Luego estarán siendo ya desbloqueados para que podamos interactuar. Sin nada más que decir por el momento, agradecerle, Pastor José, por este tiempo y le doy parte. Muchas gracias, hermano Giancarlo. Es un privilegio para mí esta oportunidad de poder dirigirme a los hermanos y hermanas que están conectados a través de Zoom. Hermanos, espero que esta clase sea de mucho beneficio para ustedes. Debo reconocer que ha sido un tema un poquitico complejo porque cubre dos partes importantes, que es la vida de Pablo, pero también su pensamiento. Y pues entendemos que su pensamiento tiene que ver con su doctrina y su teología, ¿verdad? Algo que no es muy estudiado, por decirlo así, ya que es muy poco el material que he podido copilar, que he podido encontrar para apoyarme para esta ponencia. Sin embargo, pues he hecho lo que mejor he podido y espero que sea del agrado de ustedes, pero sobre todo que les bendiga y bendiga sus ministerios. Eh, Antes de entrar en materia, me gustaría que leamos dos versículos de la carta de Pablo a los Romanos, los versos 17, 16 y 17 de Romanos 1. Yo creo, hermanos, que estos versículos, especialmente el 17, es la chispa que encendió el movimiento reformado del siglo XVI. Aunque por supuesto ya habían otras ideas y otros pensamientos que venían circulando desde siglos atrás, pero Martín Lutero encontró en el verso 17 una verdad que había estado velada para la cristiandad por varios siglos ya. Así que leemos y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A mi criterio, hermanos, este, este pasaje, estos dos versículos resumen el pensamiento de Pablo, pero de alguna manera también resumen la vida de Pablo, una vida de entrega, una vida que fue marcada por el sufrimiento, fue marcada por la persecución, fue marcada por eh, el abandono de muchas personas a las que él le estimaba muchísimo, pero que al final también podemos observar una gran confianza del apóstol Pablo en Dios. Así que esto, hermanos, es lo que vamos a estar viendo hoy en día. Vida y pensamiento del apóstol Pablo. No vamos a tocar para nada la obra misionera de Pablo, sino más bien vamos a enfocarnos en... yo lo he partido en dos fracciones esto. La primera, la vida de Pablo.
antes y después de conocer a Cristo. Es muy poco lo que tenemos del antes, pero tenemos una gama de información del después. Sin embargo, sí tenemos del pensamiento de Pablo bastante en las escrituras. Ustedes saben de que Pablo llegó a ser uno de los grandes redactores del Nuevo Testamento. De hecho, casi la mitad de las cartas se le atribuyen a él. Yo diría, casi estoy seguro de que Hebreos fue escrito por Pablo. Y si no fue escrito por Pablo, tiene que haber sido escrito por un discípulo bien cercano a Pablo, porque desarrolla muy bien el pensamiento del apóstol Pablo también. Así que espero, hermanos, que sea de mucha bendición, porque eh, esta va a ser una presentación muy concisa de la vida y doctrina del apóstol, eh, y cómo el Nuevo Testamento fue influenciado por él, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con una breve introducción. Sin duda alguna que uno de los apóstoles más grandes y ministros más grandes que ha tenido la iglesia cristiana ha sido el apóstol Pablo. Un hombre con gran pasión, pero gran pasión y extremadamente celoso de la religión que él profesaba en ese entonces. Pero hay algo curioso cuando Pablo es transformado por el Evangelio, se convirtió en un instrumento en las manos de Dios, pero un instrumento tan valioso que Dios lo utilizó amplia y fuertemente en su ministerio. Es interesante que como el apóstol Pablo le dio forma y contenido al evangelio proclamado por Cristo. Ninguno de los apóstoles se ve que siga ese legado de Cristo tan de cerca como el apóstol Pablo. Claro que tenemos que pensar en la personalidad, en las capacidades intelectuales de cada uno de ellos, pero incluso la capacitación académica que cada uno de ellos tenía, pero sí se puede ver, hermano, en el apóstol Pablo algo grande. Como dice el Readerboss, ante todo nos interesa obtener una visión clara de la estructura fundamental, fíjese bien, de la estructura fundamental que da el apóstol de la predicación y la doctrina de Pablo, o si se quiere hallar la entrada al imponente edificio de su teología, es obvio que el edificio tiene varias puertas por las que podríamos entrar en él. Pero la pregunta, ¿cuál es la entrada principal que domina todo el edificio? Ustedes saben que cada casa, cada edificio tiene una entrada principal. Entonces, ¿cuál es la entrada principal para dominar todo el edificio, toda la arquitectura teológica que propone Pablo? ¿Cómo podemos hacerlo? Es complejo, muy complejo. Este interrogante, dice Ridderboss, ha recibido respuestas muy diferentes, principalmente durante los últimos 100 años de investigación. Yo estoy muy de acuerdo con Ridderboss porque en los últimos años ha habido una gama de ideas y de pensamiento acerca del apóstol Pablo, incluso hay una nueva corriente que salió que comenzó en California, que se le conoce como la nueva teología de Pablo, la nueva interpretación de Pablo. Es una interpretación que es un poco rara. Hay que conocer demasiado la doctrina bíblica para entender lo que ellos presentan. El mensaje de Pablo, no hay algo que debemos destacar de Pablo más que su apego a la cruz. Y yo creo que Pablo es ese pastor, ese misionero, ese obrero cristiano que todo lo veía, todo lo apuntaba hacia la cruz, todo lo veía desde la óptica de la cruz, desde la lupa de la cruz. De hecho, Pablo en todos sus escritos enfatiza la importancia de la cruz para la vida del ministro, para la vida de la persona, para la vida de la iglesia. Pablo es un gran
exponente de la doctrina de la cruz. Es cierto que nosotros encontramos en Pablo, especialmente en el verso 16, que él dice, porque no me avergüenzo el evangelio. ¿Por qué? Resultaría una pregunta. Si yo estoy haciendo una conversación con alguien, ¿por qué no me avergüenzo el evangelio? Podría ser una pregunta que levanta mi comentario. Pues él mismo la responde, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Pues yo creo que la vida de Pablo revela, manifiesta ese poder transformador, ese poder que lo lleva a dejarlo todo, a negarse a sí mismo por seguir la cruz de Jesucristo. Entonces, Pablo advierte, así que el justo, dice él, por la fe vivirá. El justo no puede vivir por su propia cuenta, no puede vivir por sus propias ideas, no puede vivir por su propio pensamiento ideológico, sino por la cruz. Y eso lo lleva al apóstol Pablo a desarrollar una teología de la unión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el poder del Hijo de Dios, quien se entregó por mis pecados. Yo creo que si vamos a tocar unos versículos que son medulares en el pensamiento de Pablo, son los que leímos al inicio y Gálatas 2:20, donde Pablo resume lo que él cree que es lo correcto acerca del Evangelio. De hecho, Pablo se considera un doulos, es decir, un esclavo en cadenas, pero no son cadenas forzadas, no son cadenas que le causan algún dolor emocional o espiritual. Todo lo contrario, con placer, con gozo, con esperanza, se funde en uno con Cristo para poder de esta manera ser un esclavo digno delante de Cristo. Y eso es lo que somos en Cristo. Somos esclavos en Él y debemos vivir vidas de acuerdo a esta esclavitud que en Él llevamos. Por eso es que, ¿por qué Pablo entonces? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué Pablo? Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué Dios usó a Pablo para escribir 13 cartas? ¿Por qué Dios usó a Pablo como esa máquina misionera que permitió abrir el camino para que otros misioneros también siguieran sus pisadas, llevando el mensaje? ¿Cuántas iglesias no fundó Pablo por toda la cuenca del Mediterráneo? ¿Cuántas iglesias no llevó el mensaje de redención Pablo a diferentes ciudades bajo peligro de naufragio, bajo peligro de ladrones, bajo peligro de prisiones, bajo toda clase de peligro? Pero él se dispuso a llevar el mensaje. La vida del apóstol Pablo es súper interesante, no importa desde dónde. Ustedes no saben todo lo que yo he aprendido en estos días que el hermano Giancarlo me puso a hacer este estudio de la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque uno ve la pasión. Es como les dijera, pero es como un despertar, un nuevo despertar, hermano. La iglesia de hoy en día está dormida. No está haciendo lo que tiene que estar haciendo para hacer misiones, para llevar a cabo esa obra. Yo veo a Pablo un tipo, hermano, que bien pudiera catalogarse como un juez de la Corte Suprema de Suprema de Justicia de cualquier país, de cualquier país. Y sin embargo, ese hombre deja todo lo que era por seguir a Jesús. Entonces es interesante. ¿Por qué entonces Pablo? Hermanos, primero por toda la capacidad
intelectual que Pablo tenía. Sin duda alguna, que a lo largo de los últimos ciento y fracción años del cristianismo, con el nacimiento del pietismo y del pentecostalismo, se perdió muchísimo la verdadera academia, y se le dio lugar a un pietismo que le llevó a un espiritismo y a un misticismo, que al final, y si quiere agregarle magismo, le doy permiso que lo haga, pero estos movimientos han llevado a la iglesia a cerrarse de tal manera que han visto la educación cristiana, la educación teológica, han demonizado incluso a los teólogos, cosa que no debería ser así, porque Dios utilizó a Pablo primero por todo su conocimiento. Desde los 15 años, posiblemente antes de los 15 años, Pablo estuvo en Jerusalén a los pies del gran maestro de maestros, Gamaliel, recibiendo educación teológica doctrinal en la ley de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver por qué Pablo, hermanos, era ciudadano romano, cosa que no tenían los otros de la provincia de Palestina, no tenía. Pablo tenía por nacimiento ciudadanía romana, y eso le daba oportunidad para moverse por todo el imperio sin ningún problema. De hecho, vamos a estar viendo cómo en Filipos lo golpearon, lo maltrataron, lo flagelaron y lo encarcelaron en lo más bajo de la mazmorra, en lo más bajo de la cárcel. Lo metieron. ¿Para qué? Darle un escarmiento. Pero cuando Pablo les declara que es ciudadano romano, puso a temblar a los magistrados de la ciudad. Entonces todo esto da a decir por qué Pablo. Pablo era un hombre con tanto conocimiento de la jurisprudencia que no le costaba incluso hablar de leyes con el procónsul. No le costaba hablar de leyes con Félix, por ejemplo. Incluso pidió audiencia con César, que eso no era cualquiera que se le concedía audiencia con César, y fue lo que le llevó en su primer encarcelamiento hasta Roma. Todo esto, hermanos, es, es algo maravilloso en la vida del apóstol Pablo. Hermanos, como religioso, Pablo fue el más grande religioso. El más grande religioso. Sí, devoto de la religión judía, defensor a muerte de la religión judía. Él creía que estaba haciendo lo justo cuando perseguía a los cristianos. Él entendía que era su trabajo, era su deber llevar a cabo este trabajo, hermanos, pero bajo un grave error legalista, por supuesto. Sin embargo, como apóstol de Jesucristo, como ese que fue llamado de las tinieblas a la luz, Pablo fue un testigo fiel del Evangelio, con la misma pasión como persiguió a los cristianos. Con esa misma pasión, el apóstol Pablo llevó a cabo la obra misionera. Ese encuentro que el apóstol tuvo camino a Damasco con Jesús le cambió radicalmente su vida. Asimismo, nosotros podemos ver que el tema central que ocupa los escritos del apóstol Pablo tienen que ver con la gracia de Dios. La gracia de Dios, no la ley. Él siempre hacía una comparación de la ley versus la gracia versus la ley. Y siempre encontraba él que la gracia es mejor, que la gracia es más importante. Así que el tema central para Pablo era Jesucristo y toda la actividad salvífica que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Toda la actividad que tiene que ver con ese nombre que él mismo, posiblemente hablando con Lucas, llegaron a registrar en Hechos, capítulo 4, verso 12, nombre que es sobre todo nombre. Es decir, ni César, ni ninguna deidad o autoridad
puede tener la misma autoridad que tiene Cristo. Él es sobre todas las cosas. Entonces, Pablo era una persona que sabía separar aquellas cosas culturales y raciales para poder presentar un mensaje a todos. Él comenzaba a cada ciudad que llegaba, él comenzaba visitando la sinagoga de esa ciudad. Pero cuando ya era rechazado en la sinagoga, él continuaba predicándole a los gentiles. Esta era la idea central de Pablo. Para Pablo, la expiación, lo que más tarde los reformadores llamaron la expiación limitada, tenía que ver con Cristo. Y tenía una conexión muy cercana con la adopción del Padre como hijos. Él mismo en Efesios capítulo 1 versos 4 y 5, él dice que fuimos adoptados. Primero fuimos elegidos, luego fuimos predestinados y por último fuimos adoptados hijos de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Así que esta es la predicación de Pablo. Él llevaba en su mente la idea central del Viernes Santo, cuando Jesús fue crucificado, y por supuesto, el domingo en resurrección, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el testimonio de sus escritos? Bueno, las epístolas de Pablo testifican de su vida, su conversión y su ministerio, comenzando desde Hechos capítulo 7, donde se ve abiertamente por primera vez a Pablo con el nombre de Saulo de Tarso en acción. Ya ustedes saben lo que pasó ahí, ¿verdad? El asesinato de Esteban y todo lo demás. Ya Pablo, para esta fecha, Pablo era un hombre relativamente joven, que era enérgico, un hombre con mucho conocimiento, posiblemente muy arrogante también, pero al final se ve la gracia de Dios que le transforma, ¿verdad? Hermanos, en el Nuevo Testamento, además de la evidencia que encontramos de la vida de Pablo en Hechos y luego en las cartas, tenemos también varios autores que lo mencionan a él como una pieza fundamental en el desarrollo del Evangelio en el Imperio Romano. Así que Pablo no llegó a ganarse el respeto de todos los apóstoles. Lo único que le buscaban siempre para atacarlo eran los judaizantes, pero los apóstoles, la iglesia, hacían circular sus cartas con libertad porque sabían de quién venían. Era una autoridad eclesiástica en donde quiera que sus escritos llegaban. Entonces, hermano Pablo afirma que las leyes espirituales, especialmente habla de estas leyes espirituales en Romanos capítulo 7, verso 14, es santa, justa y buena. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento. Pablo destaca esta parte muy importante y nunca cuestiona, nunca se ve cuestionando el origen de las autoridades divinas, porque él está convencido de que Cristo es la revelación máxima del Padre. Por eso es que él dice en el capítulo 3, verso 16 de segunda de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo me imagino que él estudió de atrás adelante, adelante hacia atrás, la Biblia de los judíos, que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley para un fariseo significaba tanto que creía que la ley de Moisés de alguna manera podía salvar a las personas. Entonces, para Pablo sabe que su fe, esa fe monoteísta, debe ser defendida y que debe de ser una evidencia en su vida, que debe mostrar esa fe, que debe de llevar esa fe hasta las últimas consecuencias. Es por eso que a Pablo no le tiembla la mano para querer erradicar la secta del Nazareno. La primera muerte, o por lo menos es la que registra la Biblia, especialmente el capítulo 7 de Hechos, es la de Esteban. Es una muerte que no debió haber sucedido, pero tenía que suceder. Uno, para sacar de la comodidad a la iglesia, porque la iglesia se había quedado metida en Jerusalén cuando Jesús le había dado una encomienda.
y le dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulo a todas las naciones. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios tuvo que traer esta gran persecución para recordarles que el evangelio no debía quedarse solo en Jerusalén, sino que tenía que ir más allá de Jerusalén. Entonces, sin duda, hermanos, que uno de los acontecimientos que cobraron vida en la mente y corazón de Pablo a lo largo de toda su carrera ministerial fue el asesinato. Fue un asesinato, el de Esteban, porque la Biblia categóricamente establece que se levantaron, se hizo toda una trama, se levantaron falsos testigos que atestiguaron acerca de Esteban para justificar el apedreamiento de Esteban hasta la muerte. Esteban era un diácono de la iglesia, ya ustedes conocen la historia. Esteban estaba presentando en la Biblia como un hombre con grandes dones. La Biblia lo muestra como un hombre con sabiduría, con un nombre. Y recuerden que cuando la Biblia habla de sabiduría, no es solamente la aplicación del conocimiento, sino está hablando también de una habilidad para exponer, habilidad para conocer las cosas o reconocer las cosas, habilidad para interpretar. Entonces, este hombre era un hombre con grandes habilidades. Entonces, pero lo presenta como sabio, lleno de Dios y que predicaba con denuedo, que es decir, con mucha energía, a lo mejor, con mucho deseo, la palabra de Dios. Era un hombre que no le tenía miedo a estas cosas. Él se destacó, hablando de Esteban, con grandes hazañas milagrosas, al igual que Felipe, que era uno de los diáconos también. No dice la Biblia cuáles fueron los milagros que hicieron, pero sí apunta que ellos hicieron grandes señales y prodigios en el nombre de Jesús. A todo esto, Saulo consentía, fíjese bien, consentía porque las personas que mataban a Esteban, ellos tiraron las ropas de Esteban, era parte del rito de la ley, tenían que desnudar al reo y tenían que tirar a los pies de las autoridades, del juez que dictaminaba lo que tenía que suceder o el que daba la orden del asesinato, tiraban las ropas a los pies de este juez. Pues hombre, viendo esta señal, ellos toman las ropas de Esteban y las tiran a los pies del joven Saulo, dice el escritor bíblico, capítulo 7, verso 58 de Hechos. Entonces, él estaba ahí presente. Pablo creía que estaba haciendo algo bueno con el asesinato de Esteban. Hay un dato curioso que debemos de observar también en este pasaje, y es que Lucas presenta en Hechos capítulo 7, verso 56, y la Reina Valera lo traduce. La Reina Valera dice que que Jesús estaba a la diestra del Padre. No dice si estaba de pie o si estaba sentado, solo dice que estaba a la diestra del Padre. Pero la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana y la Biblia de lenguaje actual dicen que Jesús estaba a la derecha del Padre de pie. Hermanos, este es un detalle muy importante en la teología bíblica. ¿Por qué es importante? Porque casi siempre cuando se menciona que Jesús está a la diestra, a la derecha del Padre, se le pone sentado a la derecha del Padre, no se le pone de pie. Y en esta ocasión en específico, se dice que Jesús estaba de pie. ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué está de pie mientras? Porque esa es la visión que tiene el diácono Esteban. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie al lado del Padre, a la derecha del Padre. Hermanos, yo quiero pensar que en ese momento estaba viendo
Esteban al Hijo del Hombre, a Cristo, recibiéndole, extendiéndole. ¿Qué hace una persona cuando invita a alguien a pasar a su casa? Sale a la puerta de su casa, le extiende la mano y lo invita a pasar a su casa, ¿verdad? Es una señal de respeto, una señal de bienvenida. Eres mi hermano, eres mi amigo, eres mi compañero. Entonces yo te invito a que entres a lo más íntimo de mi vida. Ahora, Cristo está parado. Y Esteban lo ve y dice, veo al Hijo del Hombre de pie al lado del Padre. En ese momento Jesús sabe y Esteban sabe que lo van a matar. Y Jesús sale al encuentro de su siervo. Es como decir nosotros hoy en día, cuando lleguemos a la presencia de Jesús, se dan cuenta que Jesús viene en las nubes del cielo. ¿Por qué vienen las nubes del cielo? Porque los que estén vivos van a tener que encontrarse con Él en el aire, dándoles el Señor la bienvenida. Pues eso, hermano, es una tipología de ese día final, donde Jesús vendrá de pie y en poder para recibir a los santos que van a su encuentro en las nubes. Pues hombre, esa es la manera, hermanos, cómo está viendo. Y por eso es que Esteban ni siente las piedras. No siente dolor, no siente angustia, sino más bien mientras estos crujían los dientes. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Dice que cuando Esteban presenta el sermón se taparon los oídos. Y ojo, que aquí está presente el Sanedrín, porque era un juicio el que se estaba celebrando y los que estaban celebrando el juicio era Pablo encabezado. Pablo era como el verdugo que iba a ejecutar, pero era uno de los principales que iba a hacer este acto. Pero ahí también están todos los miembros, o por lo menos una gran parte de los miembros del Sanedrín. Y dice que estos, tapándose los oídos al oír el mensaje de Esteban, arremetieron contra él y lo mataron. Ahora, ¿por qué es importante este relato en la vida de Pablo? Hermanos, porque yo creo, y eso es algo muy mío, la Biblia no lo dice, esa es una conclusión a la que yo he llegado, que esto quedó haciendo eco en la mente y el corazón de Pablo por días, porque la Biblia presenta, Hechos presenta la historia como que acababa de suceder, como que hey, fue ayer lo que pasó esto, pero no es posible que pasaron meses antes de que Pablo fuera al Sanedrín y le dijera, ¿sabes qué? Dame cartas, que voy a ir a perseguir a Damasco, a estos cristianos, a estos de la secta del Nazareno para erradicarlos. Tenemos que erradicarlos, no podemos seguir con esto. Pablo pide cartas y se le otorgan cartas, pero lo que pasó con Esteban no pudo borrarse de la mente de él. El mensaje que Esteban presentó no pudo borrarse de así por así. Tenía que seguir presente en Pablo y ahora va a tener un encuentro con el Señor. Pero vamos a continuar un poco con el fariseo, Saulo el fariseo. El mismo Pablo declara su estatus religioso. Una y otra vez él lo presenta, algunas veces en defensa contra los fariseos, incluso contra los judaizantes, que eran los que lo perseguían más que cualquiera. Él expresa quién es él. Y él, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3 dice, yo soy fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, judío de judíos. En fin, es un montón de cosas que se da. Entonces, hermano, la sabiduría y el respeto de Gamaliel era grande. Y recuérdense que les decía, Pablo comenzó su formación teológica, su formación farisaica, prácticamente antes posiblemente de los 15 años, bajo la mentoría de Gamaliel. Gamaliel no era cualquier persona, no era cualquier persona, era un hombre
que todo el mundo le escuchaba. Además de eso, la Biblia lo presenta como un hombre muy sabio, muy prudente, un hombre que cuidaba no solamente lo que decía, sino también lo que hacía. El mismo Pablo declara todas estas cosas. Eh, ¿Qué es lo que vemos? La sabiduría que Gamaliel presenta se ve en el capítulo 5 de Hechos. Han puesto preso a los apóstoles. Curioso, lean con cuidado del capítulo 5 de Hechos y se van a dar cuenta que dice que metieron presos a los apóstoles, a Juan y a Pedro, y de repente se encontró que los apóstoles estaban nuevamente en la plaza predicando. ¿Cómo se salieron? Trajeron a la guardia y la guardia dijo, hombre, nosotros no hemos abierto la puerta ni hemos visto salir a estos apóstoles, a estos que estaban presos. ¿Cómo es posible que estén ahí? Y de ahí surgen las palabras del sabio Gamaliel. Hermanos, yo supongo que Gamaliel dijo, miren, tenemos información, hermanos. Estamos viendo que estos hombres han salido sin que nadie los suelte. Recuérdense que tenían que torturar, esos soldados fueron torturados para sacarles la verdad. Tuvieron que amenazarlos con diferentes amenazas y los soldados decían, no, 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 no lo sacamos nosotros. Entonces Gamaliel se para y les dice, hermanos, recuérdense que hace un tiempo se levantó un tal Judas, el Galileo, y mucha gente se apegó a él. Pero como era un movimiento de hombres, desapareció. Ahora yo les pido, mire, esas palabras, esa pausa, ese momento, hermanos, yo les pido que analicen bien lo que van a hacer, porque si ustedes se van en contra de estos hombres, es muy posible que se van a ir en contra de Dios. Y hasta aquí no hay quien le haya ganado a Dios, ni va a haber quien le gane a Dios. Así que piénsenlo bien lo que van a hacer. Ahí se ve, hermano, la sabiduría de este hombre. Entonces Pablo tenía que glorificarse. ¿En qué? En todo lo que él era. Este era un hombre con grandes capacidades intelectuales, un hombre con autoridad, un hombre posiblemente en una posición económica bastante favorable. No crea que la Biblia no lo presenta, pero no debemos de pensar que Pablo era una persona pobre. Tenía un buen oficio, tenía una buena profesión, entonces tenía que haber tenido sus cosas, Pablo. Entonces, pero sobre todas las cosas, era un hombre, un judío bien reconocido, era un juez, era una persona con capacidad de poder hacer cosas no solamente entre los judíos, sino entre los romanos. Hablaba por lo menos tres idiomas, hebreo, griego y posiblemente latín. Entonces, era una persona con grandes capacidades de las que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, no era cualquier persona de lo que hablamos. Ahora, ¿cuál es la conversión de Pablo? Hermano, la conversión de Pablo, además de ser una conversión muy interesante, la forma como es convertido, nos deja muchas cosas que debemos de analizar y que debemos de hacer, y preguntas que debemos de hacernos. Para cualquiera que lea la vida de Pablo, se asombrará al saber cómo fue su conversión, la forma como se llevó a cabo. No todos los llamados por Dios son llamados de la misma manera. Eso tenemos que establecerlo, ¿verdad? Las personas son llamadas de diferente manera. Y por ejemplo, les voy a comentar un poco de mi conversión. Fue algo tan curioso. Eh, para mí fue una conversión que llevó tiempo y llevó muchas cosas que yo no entendía muy bien. De hecho, fue una conversión más o menos de unos 2 años, porque fue en unos 2 años que me empezó a gustar el evangelio. Me gustaba escuchar los predicadores, me gustaba ir a escuchar himnos, me gustaba mucho escuchar himnos, cosa que antes no me gustaba nada de esto. Yo fui un bohemio, yo fui una persona de mundo. O sea, yo conozco el mundo bien y por eso es que no he tenido ganas de regresar al mundo desde hace 27 años que el Señor me salvó.
Pero sabe una cosa, ese día pasó algo extraño conmigo. Yo llegué al templo como de costumbre, sabía que habían unas iglesias invitadas en el templo. Llegué al templo como de costumbre, no había lugar adentro de las instalaciones, sino que me quedé en el patio del templo, en el patio del costado del templo. Hermanos, de repente estaban cantando un himno muy precioso, el himno, que para serle honesto no me recuerdo del tema del himno, solo me recuerdo la persona que lo estaba cantando en esa ocasión. Y me impactó, me gustó, y yo me asomé hacia la puerta del templo, este, entre la puerta y un ventanal grande que había, me asomé, porque recuerdo, estaba en el patio del templo, y de adentro del templo, hermano, yo sentí un fuego extraño. Honestamente, fue como cuando usted tiene la estufa, el horno, la estufa encendido por un buen rato y usted la abre así como a prisa y siente aquello que viene y que le quema la piel. Pues eso sentí yo. Entonces yo me sorprendí, o sea, me quedé sin habla, sorprendido de lo que había sentido. Y empezaron a temblar mis piernas. Hermano, yo mido 1,83. Yo sentía que mi cuerpo se estremecía de arriba abajo, de abajo arriba, no podía contenerme parado. Y ustedes saben de que en nuestra cultura latina, pues los hombres no deben llorar, ¿verdad? Esa es parte de lo que nosotros, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y ese día había en ese templo, adentro del templo, tienen la capacidad como para 1,200 personas el templo, pero había gente por todo alrededor, porque habían llegado varias iglesias. Entonces yo empecé a llorar como niño, honestamente. Yo le digo que yo me recuerdo que a mí me daba entre pena y me sentía penado, pero no podía parar de llorar. Hasta que de repente llegó un grupo de los mismos creyentes que estaban allí y me dijeron que si me pasaba algo. Yo les dije que no, que solamente no entendía lo que estaba pasando. Bueno, el cristiano rápido entiende lo que está pasando, ¿no? En ese momento me dijeron que si quería recibir a Jesús y yo les dije, no, oren por mí, según yo estaba endemoniado, ¿sí? Les dije, oren por mí porque yo siento que un demonio se ha metido en mí porque esto nunca me había pasado. Entonces, orando estaban ellos cuando yo caí de rodillas delante del Señor y le dije, mira Jesús, si tú eres el que me está llamando, yo te pido que me cambies. Y yo no quiero ser el mismo, que yo no quiero estar hoy en la iglesia y mañana afuera. Así que si me vas a cambiar, que me cambies bien y no me dejes a medias, sino bien. Hermanos, he pasado de todo en mi vida, pero hasta hoy yo no he tenido ganas de regresar al mundo porque hey, vivimos en el mundo, ¿no? Pero honestamente lo he pensado bien y sigo a mi Señor, no importa lo que pase, y hasta el día que el Señor me llame a su presencia, yo seguiré prendido de la cruz, porque ese es mi anhelo y mi esperanza. No me estoy comparando a Pablo, ¿ah? No, ni cerca siquiera de ser el apóstol Pablo yo. Pero yo me imagino que Pablo, cuando le dieron la noticia, el Espíritu Santo le dijo en su segundo encarcelamiento, mira Pablo, la hora ha llegado de que seas mártir por mi causa. Pablo todavía se sienta a escribir esa carta a Timoteo, ¿no es cierto? Y una carta tan hermosa. Y él le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me queda solamente la corona de justicia que el Dios justo me dará. Hermanos, esa es fe, esa es esperanza, esa es gloria. Pablo no pudo olvidar, y perdonen que me emocione, pero yo creo que Pablo no pudo olvidar la escena mientras mataban a Esteban, porque Esteban vio la gloria de Dios mientras estaba siendo asesinado y él solamente vio a Cristo, solamente vio a Cristo. ¿Ustedes saben lo que es eso, hermano? ¿Alguna vez han pensado lo que es eso? Pues saben una cosa, vale la pena ser cristiano y vale la pena seguir a Cristo,
porque solo en Él nosotros podemos tener esperanza y vida eterna. Hermanos, Pablo va camino a Damasco. Sus intenciones son negras, son malvadas, son pecaminosas. Sus intenciones son de un hombre que está sediento de sangre, de un hombre que quiere matar, de un hombre que quiere destruir a los cristianos. Y no lo hace por maldad, lo hace por celo religioso. Esa es la razón que lo mueve. Que se convierte en una maldad, por supuesto que se convierte en una maldad, pero él no es asesino, es que no es un asesino en serie, me explico. Es un hombre que está haciendo valer la ley. Y la ley decía que los herejes había que matarlos. Entonces Pablo considera a la iglesia hereje y va tras ellos porque debe de erradicar la herejía. Entonces, es como ponerlo en un tiempo contemporáneo, cuando usted ve que hay una secta que se levanta, su deber es denunciar esa secta, su deber es ver todas las partes de esa secta, y si usted ve que esto es cristianismo, pues usted tiene que apoyarlo, pero si ve que no es cristianismo, tiene que atacarlo y tiene que desenmascararlo, porque no es cristianismo. Pues lo mismo pasa con Pablo, él va con toda la intención legalista de acabar con ello, pero no va pensando, hombre, ojalá que puedan ser cristianos y yo de veras, no, él no va pensando en eso, él va pensando, esa gente son un cáncer y hay que extirparlo. ¿Qué es lo que sucede? El camino a Damasco no se explica, tiene que haber estado cerca ya de Damasco, pero no se explica el punto exacto dónde fue. Pero Pablo y sus acompañantes van caminando, que sin duda alguna los acompañantes de Pablo eran guardia, eran personas, eran militares los que acompañaban a Pablo, no eran amigos de él, era su guardia personal la que iba con él para ese lugar. Hermanos, todos ven la luz resplandeciente, todos la ven, pero el único que se encuentra cara a cara con Jesús es Pablo. Es el único que se encuentra cara a cara con Jesús. Y Jesús va a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero hacer un paréntesis acá, hermanos. Es muy posible que Pablo tenía mucho conocimiento acerca de Jesús y su doctrina, pero era demasiado joven. Para esta fecha, después de la resurrección de Cristo, han pasado mínimo unos 7 a 8 años. Mínimo. Han pasado después de la resurrección de Cristo. Entonces era demasiado joven y posiblemente no tenía la autoridad que ahora tiene Pablo. No, porque Josefo dice que Pablo debió haber conocido de alguna manera la doctrina y la persona y los milagros que Cristo hacía. Pero como no tenía la autoridad, no se interesó demasiado en investigar lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy es diferente. Entonces Jesús lo confronta. ¿Por qué me persigues? Pero yo creo que las palabras que calaron más y le dieron duro a Pablo fueron, ¿por qué? Dura cosa te es dar cosas. Cosas es un asunto como pegar con la cabeza contra un bloque o contra una piedra, contra un árbol. Así más o menos se puede decir que es. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo no entiende, Pablo está confundido, Pablo no sabe. Recuérdense que él no conoció a Jesús posiblemente personalmente. Es posible que no lo conoció en persona. Y ahora se le presenta esta luz resplandeciente que no dice si vio alguna figura humana o algo. La Biblia no dice, solo era una luz y la voz que salió de esa luz. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Mire, el hombre fuerte, el militar, el, el hombre, el magistrado, el hombre que tenía autoridad, hoy está de rodillas y en el piso. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El Señor le dice, ve,
entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Hermano, después de todo esto, de esta visión, Pablo entra a la ciudad y en la ciudad lo instruye a Ananías acerca del Evangelio. Fíjese bien, porque esto es importante. Pablo ha pasado toda su vida estudiando acerca del Mesías, la venida del Mesías, porque la ley, los profetas, los escritos, todos anunciaban, todos apuntaban a Cristo, todos hablaban de la venida del Mesías. Pues hoy Pablo tiene que reconocer que era ese Mesías. Todo el conocimiento que él había adquirido no era en vano. No, hermanos, ese conocimiento que Pablo tenía era importantísimo, importantísimo para la obra que se le iba a dar. Él tenía en sus manos el plan redentivo. Él conocía de atrás adelante, de adelante atrás, el plan redentivo en la ley, en los profetas, en los escritos. Hermanos, el plan de Dios cumpliéndose a perfección. Usted sabe que los elegidos y los reprobados, por orden del decreto divino, cumplen con el plan redentivo, les guste o no les guste, quieran o no quieran. Tienen que cumplir con el plan redentivo y Pablo lo sabe. Dios haría de Pablo el más grande misionero del planeta, el más grande ministro, el más grande de todos los apóstoles. Así que después de entrar a Damasco, recibió la vista y comenzó su entrenamiento. Su entrenamiento. Ahora tenía que conducirse hacia los judíos, pero también tenía que conducir a una iglesia gentil que no conocía el Evangelio. Pero ojo, hermanos, que ahora Pablo tiene que cuidarse de su gente y tiene que cuidarse de los gentiles. Pablo sabe y ha reconocido que está en serios problemas ahora por causa del Evangelio. La persona que debería ministrar el Evangelio a los gentiles debía ser Pablo, por todas las razones. Ah, por lo menos vamos a mencionar una de estas razones que tenemos para ello. Recuérdense que el idioma que se hablaba era el griego koiné. Y el griego koiné era muy importante en esta fecha porque el helenismo había abarcado todo el imperio greco-romano. Y el helenismo se hizo parte de la cultura greco-romana. Y el idioma era muy importante, además de que el idioma hebreo era muy complejo. El griego técnico era muy complejo. Entonces Alejandro Magno vino con un idioma un poco más liviano, más ligero, para poder hacer más fácil la redacción de la Biblia. Todos los gobiernos, todos cumplen el plan de Dios. Ellos no lo saben, pero ellos están cumpliendo la agenda de Dios, no están cumpliendo su propia agenda. Es la agenda de Dios. Era romano, como les decía antes. Y les mencioné el incidente de Hechos 16, versos 35 al 40, donde los magistrados quisieron, dejémoslo ir, pues, ya no pasa nada. Y Pablo dijo, no, si no vienen a disculparse con nosotros, y yo me imagino que les dijo, les vamos a poner una demanda, en palabras más contemporáneas, ¿verdad? Porque lo que ustedes hicieron con dos ciudadanos romanos no es justo, ni es legal. Pues tuvieron que ir los magistrados donde estaba Pablo, y incluso los despidieron. Sí, era algo de honor también lo que estaba pasando. Es bueno además reconocer que Pablo hablaba hebreo, griego y a lo mejor un poco de latín. Así que Pablo estaba muy bien calificado para hacer este ministerio misionero. Él estaba más que calificado para llevar a cabo. Sin duda, hermano, que la iglesia, tal vez el mismo Pablo estaba sorprendido del cambio que la vida había tenido con él. La iglesia estaba asustada, la iglesia le seguía teniendo miedo, no querían juntarse con Pablo.
pero tenía que hacerlo. Una vida llega al final. Es importante ver cómo todo tiene que acabar. Todo lo que empiezas tiene que acabar. Como todo cristiano devoto y comprometido con la obra de Dios, Pablo sufrió grandes atropellos durante todo su ministerio. Esos atropellos vinieron desde diferentes fuentes. No crean que fue solamente de un lado. En obediencia a Cristo y a su reino, Pablo fue azotado, encarcelado, flagelado, sufrió naufragio. Por lo menos 3 veces registra la Biblia que sufrió el naufragio. Pasó necesidades, pasó hambre, pasó frío, pasó enfermedades. Fue atormentado por algo que él mismo no sabía que era ni nunca entendió, hasta que llegó el momento que Dios le dijo: mira, Saulo o Pablo, bástete mi gracia, porque en tus debilidades mi poder se perfecciona. Lo mordió una serpiente. En fin, Pablo, es que un misionero como Pablo no se ve casi. En último de sus naufragios vemos eso, el capítulo 28 de Hechos, donde Pablo sale a recoger leña para calentarse con los otros presos y resulta de que una víbora se prende de él. Hermano, la fe, recuerden esto, que la fe es el combustible que nos mueve a los hijos de Dios en dirección al reino de Dios, en dirección al camino de Dios, en dirección a la gracia de Dios, en dirección a lo que Dios ha puesto en nosotros. Firmes en el momento de persecución. Murió como lo que era, un fiel soldado del ejército celestial. Por eso es que les digo, posiblemente su muerte fue entre el 64 y el 67, cuando Nerón desató la última gran oleada de persecución en Roma. Nerón era un loco que le prendió fuego a la plaza pública y al mercado y acusó a los creyentes, y en esta vez se llevó a Pablo y a Pedro de encuentro, según una tradición romana. En fin, nosotros no sabemos exactamente la fecha, lo que sí sabemos es que llegó el momento. Hermanos, veamos ahora la otra parte, lo que es el aparato teológico de Pablo. Eh, es complejo, créanmelo, que todo el aparato teológico que Pablo presenta es muy complejo para una mente infinita como la nuestra. Imagínese usted leer la carta a los romanos. Es una carta donde se encuentran las doctrinas de la justificación, de las gracias de Dios, de la expiación, de la propiciación, la doctrina del final, la doctrina de la elección, la doctrina de la reprobación, la doctrina del... Es que están todas las doctrinas. Encontramos un pasaje en el capítulo 11, versos 33 al 36, se los leo literal. Oh, profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O qué le dio? ¿O quién le dio a él primero para el que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Imagínese usted solo en ese pasaje, cuánta sabiduría, cuánta eh, grandeza encontramos. Después de presentar la salvación del pueblo del pacto, la salvación de la iglesia, él hace esta declaración, una declaración que nos deja a nosotros con la boca abierta. Después nosotros vamos también a, al capítulo 9. Endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo. Pero hermano, ¿dónde está la lógica en eso? Pues si no él mismo manda a Moisés para sacar libre al pueblo, lo lógico hubiera sido de que nomás los mandó y bueno, ya los dejó ir. Pero Pablo dice las razones por qué no quiso dejar ir al pueblo Faraón.
La primera razón es porque Dios endureció su corazón. Pero ¿cuáles eran las motivaciones de esto? Lo que le había prometido a Abraham: yo castigaré a la nación que los tendrá cautivos por muchos años. O sea, la profecía de los 430 años que vivió en servidumbre, Israel estaba dada. Estaba dada. Entonces Pablo, que conoce el Antiguo Testamento muy bien, él dice que esto ya estaba escrito. Es Dios el que endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo y luego castigar a toda la nación por causa de Faraón, porque la nación se había enseñoreado del pueblo también. Después dice, pero si yo antes de que salieran del vientre escogí a Jacob y deseché a Esaú. Entonces Pablo presenta doctrinas profundas en toda la carta a los romanos y que muchos han torcido. Muchos han hecho de las suyas de esas mismas doctrinas. Ya recibirán su recompensa en aquel día, pero hermanos, es porque es muy complejo. Estudiar al apóstol Pablo es algo muy complejo. Sus ideas, su pensamiento, su teología, su doctrina. Es muy difícil de asimilar para una mente como la nuestra, una mente finita. La diferencia en la cosmovisión que los pensadores tienen cuando se acercan a las obras con las que Pablo construyó su pensamiento doctrinal teológico varía. Varía y hay muchas razones por las que cuesta entender a Pablo, pero tampoco podemos ver que eso sea malo. Por ejemplo, quiero hablar un poquito acerca de la Reforma Protestante, y yo creo que uno de los pensadores que mejor nos ayuda a reconocer la verdad del Evangelio es Martín Lutero. Hermano, Martín Lutero, después de venir de estudiar los Salmos y de una vida muy accidentada, muy religiosa, eh, Lutero encuentra una luz de esperanza en el capítulo 1 verso 17 de Romanos. Y sabe que lo mejor, que todo el pensamiento de Pablo ahí en ese capítulo va en contra de lo que piensa la Iglesia Católica Romana, a la que amaba Lutero y a la que quería proteger y a la que quería reformar. Pero Lutero encuentra ahí una chispa de esperanza, y esa chispa es la que incendia el movimiento reformado del siglo XVI. Hermano, la reforma protestante es en sí enfatiza la cruz de Cristo. Es decir, entre los reformados, todavía hoy, nuestra predicación está centrada en Cristo. El problema del pietismo es que trajo muchas ideas moralistas, y en Latinoamérica se llenó del moralismo pietista de Wesley y de otros pensadores como los cuaqueros. Pero hermanos, honestamente, la reforma protestante y los reformados presbiterianos de hoy en día, por supuesto que hay alas muy liberales, pero los conservadores manejan una doctrina pura, basada en las escrituras. Por eso es que hay 5 puntos que nunca se negocian con nada. Pero esto significa que Cristo es el centro. Nosotros predicamos la teología, pero siempre tenemos que aterrizar con el Evangelio. Las predicaciones están centradas en eso. La Reforma Protestante enfatizó, por ejemplo, la justificación por gracia, la teología de la cruz. Los reformadores entendieron bien la doctrina paulina, lo entendieron bien. Lutero sabía. Yo creo que un predicador más
de la cruz que Lutero cuesta encontrar, porque él hablaba de la cruz y de la cruz. Para él la cruz tenía un valor incalculable. Luego también tenemos a otro gran pensador del siglo XVI, que es Calvino, Juan Calvino. Bueno, la cosmovisión de Calvino era un poco más clara quizá que la de Lutero. Y aún incluso de los calvinistas fueron mejorando esa idea del Estado, la idea de la... eh, y sabe una cosa, la idea del Estado de los reformados está basada en Romanos 13. Es ahí donde está basado la idea del Estado, de la economía, del arte, de la ciencia. Los reformadores fueron los que trajeron toda esta revolución, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de ver el cristianismo. Debemos recordar que el calvinismo introdujo según iba madurando las 5 solas. Las 5 solas fueron mucho más después de Calvino y de Lutero, aunque ellos propusieron las solas ya, pero no las definieron. Luego tenemos acontecimientos muy importantes. Recuérdense que esto del calvinismo y esto de los reformados se fue perdiendo hasta que nació un señor, más o menos en el tiempo que murió Juan Calvino, nace un señor que se llamó Jacobo Arminius. Este señor vino con una idea revolucionaria y veía que Adán no había perdido todo en el Edén, que había quedado enfermo, pero que no había quedado muerto. Y nace y sale con unas ideas que más tarde se le bautizaron con el nombre de arminianismo. Tal vez Arminio no fue tan dogmático en sus ideas, pero los arminianos, eso sí. Por eso es que se dio el gran sínodo de Dort, donde salieron ellos con documentos que refutaban el pensamiento de los remonstrantes y, y enfatizaban la fe reformada. Debido al problema remonstrante, se convocó a un sínodo en la ciudad de Donchester. Esto fue más o menos en el año, en mayo de noviembre de 1618, y ese sínodo duró casi más de 6 meses. Se fue hasta el 19 de mayo de 1717. Es así donde termina esta idea de los remostrados, o por lo menos le dan pausa. Ya vimos que después de la muerte de Lutero y Calvino, los asuntos doctrinales fueron tomando un rumbo diferente, con diferentes pensamientos, herejías, etcétera. Hermanos, la estructura del pensamiento de Pablo. Vamos a ver algunas cosas que son importantes para enfatizar la estructura. Está centrado en el plan de redención. La estructura del pensamiento de Pablo está centrado en el plan de redención. No hay otra fuente, no hay otra manera más que ver a Cristo. Cristo está en toda la Biblia. Cristo el que lleva el enfoque en todo. Su enfoque maneja en la obra del Calvario. Difícilmente se observa al fariseo y el judaísmo en los escritos. Ni siquiera la educación que recibió a los pies de Gamaliel se ve muy claras en este Pablo que ahora está presentando sus ideas. Jesús es el cumplimiento de la escatología del Antiguo Testamento. Esa es la idea de Pablo. En Jesús se cumplen las profecías, las promesas del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También Pablo es uno de los que mejor presenta la escatología futurista. No la escatología del Antiguo Testamento, pero la escatología del Nuevo Testamento. Y que ha sido mal interpretada también. De hecho, han salido 4 escuelas de interpretación de las ideas del apóstol Pablo en cuanto a la escatología.
el amilenialismo, el postmilenialismo, el premilenialismo histórico y el dispensacionalismo. 4 escuelas que enseñan 4 cosas, 4 posiciones diferentes y que en algunos puntos se acercan, pero en otros no. Así es de interesante la teología de Pablo. Todo esto es lo que ha levantado a lo largo y ancho de la historia. Para entender mejor esto, me gustaría puntualizar un hecho que se pasa por alto al estudiar la literatura de Pablo. A Pablo le bastaron 3 días, hermanos, 3 días para reconocer a Cristo como el Señor. Hay una diferencia en aceptar a Cristo. Y hoy la iglesia tiene un problema serio. Acepta a Cristo, pero no se somete al señoría de Cristo. Y ese es un problema, hermano. Porque si yo acepto, recibo a Cristo como mi Salvador, también debo estar dispuesto a someterme a su señorío, que su señorío es mucho más importante. Porque con su señorío yo renuncio a ser yo y permito que Él sea en mí. Esta es la teología de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la idea central de Pablo. Entonces, fíjese bien, Pablo en 3 días solo, Pablo en 3 días, ¿sí? Pablo en 3 días ciego, a solas, me imagino que meditando en el Antiguo Testamento. En esos 3 días reconoció quién era Jesús. En esos 3 días se acopló al mandamiento de Jesús. Ahora piense a los discípulos cuánto les costó. Fueron más de 3 años y medio, hermano. Más de 3 años y medio para que reconocieran a Jesús como el Señor. De hecho, no lo reconocieron ni a la hora de que Jesús está yéndose al cielo. Porque todavía en el capítulo 1 de Hechos le dicen, Señor, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Yo me imagino que Jesús dice, estos me vieron morir, estos me vieron resucitar, estos me vieron hacer milagros todavía después de resucitado y todavía me preguntan esto. ¡Qué barbaridad! Él le dije, no les toca a ustedes saber las razones de la voluntad del Padre. Más vayan, lleven el Evangelio. Primero les dice, váyanse a Jerusalén y vayan al aposento alto y esperen la investidura del Espíritu. Tal vez entonces entiendan lo que yo les he hablado. Y fue en la llenura del Espíritu Santo que aquellos discípulos que solo pensaban en ellos y en su nación, por primera vez han visto lo que es el Evangelio. Pero Pablo en 3 días dice, es que de esto habló Isaías. Es que de esto hablaron los profetas, de este hombre hablaron los profetas. Esa voz que yo escuché camino a Damasco, ese es Jesús, ese tiene que ser el Mesías, no tiene que ser otro. Se da cuenta el pensamiento de Pablo en ese letargo que tuvo que pasar esos 3 días Pablo. Yo me imagino que no durmió, no comió, no hizo nada, sino solamente meditar en todo lo que había aprendido a los pies de Gamaliel. La hora de poner en práctica lo que había aprendido había llegado. Porque déjeme decirle algo, todos los judíos del tiempo de Jesús esperaban al Mesías, pero esperaban a un rey, a alguien grande. Por eso es que no reconocieron a Jesús. Muchos le reconocieron como un gran profeta, como un moralista, como un hombre de mucha influencia. Hermano, hasta el Islam reconoce a Jesús como un gran profeta, pero no le reconocieron como Mesías. Sin embargo, Pablo sí lo reconoce en ese momento.
Él ve cumplida toda la profecía del Antiguo Testamento en Jesús. Por eso es que Pablo es capaz de centralizar todo su pensamiento en la persona de Jesús y hacer toda una gama teológica, doctrinal del Nuevo Testamento que nos ha dejado. Imagínense el capítulo 1 de Efesios, el capítulo 1 de Romanos, el capítulo 9 de Romanos, el capítulo 3 de Romanos, donde está la marciología bien presentada, es decir, la doctrina del pecado, bien presentada. En fin, hermanos, qué mal les podría decir es que esto es glorioso, es glorioso. Ahora, tenemos que ser justos también con los discípulos, ¿verdad? Pablo también fue lleno del Espíritu Santo en esos 3 días. Sin embargo, los discípulos tuvieron que esperar más de 3 años y medio para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, cuando Ananías impuso sus manos sobre él, recibió el Espíritu Santo. Y en ese momento el Evangelio cobró mucha más vida que lo que había cobrado. Pero también debemos de reconocer algo muy importante, hermano, la paciencia de Pablo, porque Pablo esperó 14 años para ir a Jerusalén a predicar. 14 años. Esto no fue por gusto. En estos 14 años, él estaba haciendo un trabajo misionero, pero en estos 14 años, fíjese que tardó casi 4 años, por lo menos 3 años y algo, para presentarse delante de Pedro y de Jacobo, el medio hermano del Señor. Pero fueron 14 años que esperó para ir y predicar en Jerusalén. En todo esto, Pablo estaba plantando iglesia, estaba haciendo trabajo en muchos lugares. De hecho, la Biblia dice en Gálatas capítulo 4, si no me equivoco, que Pablo se fue al desierto a esperar y a meditar. Se retiraba constantemente a hacer esas meditaciones. Pero sobre todo, Pablo estaba estudiando el Antiguo Testamento, que era el que marcaba las pautas acerca de Jesús. Debemos de entender, hermanos, que Pablo no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy. Era solo el Antiguo Testamento el que él tenía. Entonces estaba en proceso de redacción el Nuevo Testamento. Pero sí se dan cuenta cómo él hace defensa de su fe, y cuando va a Jerusalén, Pablo va con la intención de defender el evangelio que había predicado. ¿Y cómo lo hacía? En el concilio de Jerusalén. Es ahí donde se presenta un concilio que se llevó a cabo muchos años después de la resurrección del Señor. Así que pensemos un poco en las doctrinas claves del pensamiento de Pablo. Y por asuntos de tiempo voy a ir rápido, hermano. Solamente le voy a puntualizarle. Estas doctrinas hay que tratarlas cada una. Y no son todas, solamente tomo algunas, porque si tomo todas las doctrinas que Pablo presenta, pues vamos a tener que tener un estudio de un año más o menos acá por este medio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, la primera, hermanos, tiene que ver con la doctrina de la propiciación. Fíjese bien, estos son términos judíos. Estos son términos que Pablo desarrolla mejor que ningún otro, porque Pablo conoce todo el ritual del templo. Y Pablo sabe que la propiciación es parte del altar de los sacrificios. En el altar de los sacrificios estaba la propiciación, y después de degollado el cordero, después de sacar la sangre del cordero, esa sangre caía en un depósito que estaba debajo. Luego el sacerdote agarraba de esa sangre y iba al propiciatorio y empezaba a rociar el propiciatorio con esa sangre. El propiciatorio siempre ha sido un tipo de la obra de Cristo, un tipo de Cristo, siempre, porque Cristo es nuestra propiciación. Si usted lee en el capítulo 3, versos 20, especialmente el verso 25 de Romanos, ustedes van a darse cuenta que Pablo dice que Cristo es nuestra propiciación.
Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que Cristo es nuestra propiciación? Lo que está diciendo es que Él llevó nuestro pecado. Entonces, la palabra propiciación está muy conectada con la palabra expiación. Muy conectadas. No estoy diciendo que son lo mismo, pero no puede ir una sin la otra. La propiciación llevaba la expiación o era por causa de la expiación y la expiación tenía que ser llevada por la propiciación, porque había que rociar la sangre del animal degollado sobre el propiciatorio. Literalmente, propiciación significa tapar algo con algo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De que Jesús ha tapado nuestro pecado delante del Padre. Y el Padre ya no nos ve a nosotros, sino que nos ve a través de Cristo. Por eso es que el Padre nos recibe delante de Él. De otra manera, sin la propiciación, nosotros no tenemos entrada al Padre. Entonces, esta doctrina es una doctrina que los judíos conocen bien, porque ellos sabían lo que pasaba en la en el lugar de la propiciación. Es importante entender que en la expiación, la sangre rociada en lugar de era en el lugar de la propiciación. Se ofrece por gracia y es un tipo de Cristo. Es por gracia, no hay ninguna otra obra, sino que es por gracia. Ahora, Pablo también desarrolla otra doctrina, que es la doctrina de la justificación por la fe. Este es un término legal. Nosotros no somos hechos justos. Y yo creo que el hermano Giancarlo, que es abogado, conoce mejor de estas cosas que yo. Pero hermano, a usted le puede decir un juez, mire, yo le creo y está bien justificado todo, pero todavía dejarlo preso, todavía dejarlo en la cárcel. Pero si el juez dice, yo declaro que usted es libre de toda culpa, esa es una sentencia que no la puede quitar nadie. Inmediatamente tiene que ser dejado en libertad el reo, porque el juez declaró libre de toda culpa a esa persona. Pues ahora piensa en el cielo. En el cielo está puesto un juzgado. El juez soberano es Dios. Él es el juez soberano. El Hijo es el abogado defensor, el Paraclitos. Él es el abogado defensor. Pero el diablo es el fiscal acusador. Entonces empieza a ver el problema, ¿no? El lleve y trae, el presentar y quitar, hasta que pasa al abogado defensor. Y el juez superior le dice, ¿qué es lo que usted tiene que declarar en favor de su cliente? Dice que yo vertí mi sangre en el propiciatorio por sus pecados, que yo me entregué por él. Y el juez dice, eso me basta, eso es suficiente para mí. Yo declaro a este fulano libre de culpa. Es en ese momento, hermano, que nosotros somos declarados sin ninguna culpa. Somos justificados por Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Se da cuenta? Nosotros no somos justificados porque Dios vio algo bonito, bueno, y qué bueno tenemos nosotros para ofrecerle a Dios. No tenemos nada bueno. Dios no vio nada bueno en nosotros. Él nos justifica porque el Hijo nos ha justificado. Es en Él. Luego tenemos la doctrina de salvos por gracia. Esta doctrina es muy importante en la teología paulina. ¿Por qué es importante esta doctrina, hermano? Volvamos al punto. Oh, cuán insondables son tus obras, oh Dios Todopoderoso. ¿Cómo poder entender nosotros, hermanos, esta doctrina? Si es algo tan glorioso, es algo tan grande, la gracia de Dios. Y a mí me da mucha pena que hay gente en la iglesia que abusa de la gracia y otros que la desprecian. Unos que hacen de la gracia, de la libertad que tenemos en Cristo, libertinaje, y otros.
que la denigran con sus acciones. Es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que hacer esto otro, es que usted tiene que, porque si no, no. Pero si es la gracia, hermano, ¿sabe qué significa literalmente gracia? Un favor inmerecido. De hecho, el término griego es charites. ¿Qué significa eso? Un favor, algo que no merecíamos. La justicia de Dios se le otorga por gracia, solo y exclusivamente a los hijos de Dios. Ahora, hermano, he estado pensando justo anoche en esto y llegué a una conclusión, ¿sabe? Que el cielo va a estar lleno de gente que piensa que no merece estar ahí, que cree que no merece estar ahí por lo pecador que ha sido y todo lo demás. Pero Dios le extendió su gracia para llevarlo a ese lugar. Pero también el infierno va a estar lleno de gente renegando y maldiciendo a Dios porque no creen que merecen estar en el infierno. Esas son las dos caras de la misma moneda. Aquellos que saben que es por Cristo y aquellos que toman a Cristo como escudo para hacer sus barbaridades. La justicia de Dios se le otorga por gracia solo y exclusivamente a los que han sido llamados por Dios al arrepentimiento de sus pecados. Esta gracia no es para todo el mundo. Y si quieren un mejor conocimiento de la gracia, les recomiendo lo que Berkhoff habla acerca de la gracia común y la gracia de Dios. Todo el mundo recibe la gracia común, pero no todo el mundo recibe la gracia soberana de Dios. Solamente los que Dios ha escogido para salvación, ellos reciben y recibirán siempre esa gracia. Por último, la en la justicia de Cristo es manifestada la gracia de Dios y en la gracia de Dios es manifestado el amor de Dios. No olviden esto, hermano. Lo repito, en la justicia de Cristo es manifestada la gracia de Dios y en la gracia de Dios es manifestada el amor que Él tiene por nosotros. Sí que son dos cosas diferentes, pero que nos apuntan a una sola cosa, el sacrificio de Jesús. Y ese era el pensamiento. Si nosotros podemos resumir la vida de Pablo, hermanos, tenemos que resumirla en esto. Él es, él es el fundamento de todo lo que nosotros creemos acerca de la gracia de Dios. Fuera de Cristo no hay nada, solo en Él, por Él y para Él. Amén. Hermano Giancarlos. Gracias, Pastor José, por esta cuarta conferencia. De verdad, creo que cerramos en broche de oro este sábado que hemos tenido tres conferencias. Y antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, Pastor José, me gustaría que un poco más comparta de su ministerio, de su vida, de su familia con nosotros para poder saber quién es usted y también poder orar por usted. Muy bien, sí, muchas gracias por eso, hermano Giancarlos. Mire, mi nombre es José Jesús Ramírez. Yo nací en El Salvador, soy salvadoreño de nacimiento, pero por causa de la guerra civil que vivió El Salvador en los 80, emigré a Canadá. Entonces he hecho vida desde 1988, finales del 88, principios del 89, en Canadá. Pero mi ministerio ha estado yendo y viniendo por casi toda Latinoamérica. De hecho, si todo va bien, el próximo año tengo planeado hacer un viaje a Sudamérica. Entonces, casi hago un viaje cada año, cada 2 años a Sudamérica, a visitar algún país. Entonces Dios me ha llevado a hacer ministerio en varios lugares. Incluso estuve veintitantos días en Brasil enseñando en portuñol porque no sé mucho portugués, pero ahí mitad portugués y mitad español. El asunto era hacerse entender con los hermanos. Eh, También he tenido la oportunidad de hacer ministerio en Centroamérica. De hecho, yo soy el decano académico para MINS en Centroamérica. MINS es un seminario
reformado, que originalmente se llamaba Miami International Seminary. Por eso el acrónimo MINS, porque tiene que ver con Miami y luego seminario y teológico, ¿verdad? O internacional, perdón. Entonces, pero hace unos años, pues, por motivos que en África hay algunos países donde la persecución es bien cruda, hermano. Nosotros en Latinoamérica no somos perseguidos, pero en África hay países africanos donde los cristianos son perseguidos a diario, asesinados, grandes comunidades. Hay pueblos enteros que han sido erradicados por los musulmanes. Entonces, tomamos la decisión de quitarle el nombre Miami porque cuando se decía Miami International Seminary, ah, levantaba las antenitas de los musulmanes y de todo, que la mayoría de países en África son musulmanes y algunos extremistas, algunos no tanto, pero otros sí. Entonces se tomó la decisión de quitarle ese nombre y se le puso el nombre de Mings International Seminaries. Entonces ya solo quedó Mings International Seminary. Hasta ahora la idea es que yo voy a ser el decano internacional de seminarios si todo va bien para el próximo año, fines del próximo año, principios del 2027 si todo va bien y si Dios así lo quiere, porque al final en los designios de Dios nosotros no podemos meternos. Pero he sido instruido en varias universidades. De hecho, tengo un técnico en computación y en mantenimiento y tecnología, que hace años que lo saqué, que a esta fecha ya yo creo que ya está desfasado todo eso, ya no creo que sepa nada de lo que de las nuevas tecnologías, ¿no? En lo secular tengo eso, un técnico, pero tengo también varios estudios con universidades diferentes de Norteamérica, hasta que encontré a Minsk y me he quedado en Minsk estudiando. Estoy por terminar el doctorado. Si todo va bien, espero que para principios del próximo año termino ya con el doctorado. Así que por eso es que me toca correr mucho, hermano Giancarlo, a veces cuando tengo que dictar clases, porque estoy también trabajando en mi doctorado en ministerios, ¿verdad? Tengo dos hijos, una niña y un niño. Bueno, no tan niños ya, ya mi hija va a cumplir 25 años, acaba de salir de la universidad. Entonces, muy contento que tengo una antropóloga forense en la familia. Entonces, no sé cómo va, en qué área va a aplicar ese título, pero por lo menos que le gusta a ella la antropología. Y pues mi hijo que ha entrado recién este año, entró a la universidad a estudiar negocios. Entonces, ese chaval le gusta la matemática, entonces se fue por el lado de los negocios. He casado con mi esposa ya por casi 26 años, hermano. Casi 26 años. En enero del 2026 cumplimos 26 años. De hecho, nos casamos el 14 de enero del 2000. Entonces fue cuando esa mujer me amarró, y estamos allí ya muchos años trabajando. Ha sido un gran soporte en mi ministerio. Mi esposa ha sido, creo yo, que sin ella no estaría donde estoy hoy. Además de que ha tenido mucha paciencia y sigue teniendo paciencia conmigo porque yo me la paso estudiando, hermano. Yo me la paso metido en mi cuarto de estudio estudiando. Dios me ha permitido escribir ya, publicar 3 libros y espero publicar un cuarto muy pronto, si Dios así no me lo permite. Así que gracias a Civitas Day, que me puso a escribir, estoy terminando 2 libros más, entonces espero que salgan muy pronto esos libros. De repente los vamos a publicar allá en Perú también, porque es más fácil y más económico también, ¿no? Allá. Entonces, sí, en breve eso es, hermano. He sido pastor, plantador de iglesias. Con la iglesia que estoy plantando hoy en la ciudad de Toronto, he plantado, Dios me ha permitido plantar 7 iglesias. Entonces, he servido como plantador de iglesia desde el 2002, por ahí, 2002, 2003, por ahí. Así que Dios me ha llevado a diferentes lugares a plantar diferentes iglesias. Entonces, he sido un ministerio así parecido al del apóstol Pablo,
porque yo voy, trabajo con esa iglesia un par de años, levanto un buen líder y ya o nombro ancianos y diáconos y ya la denominación les manda un pastor para que los pastoree. Luego me mandan a otro lado a plantar otra iglesia. Pero eso era cuando era joven. Ya ahora que ya las fuerzas me están acabando, ya me quiero tranquilizar y ya estar en un solo lugar. Porque eso de plantar iglesias sí consume energías, hermano. Mucha energía. Entonces, gracias, hermano, por permitirme compartir un poco de mi historia. Gracias, José, por estar con nosotros y gracias a Dios por utilizarlo en todas esas áreas que le ha permitido servirle. También permítanos presentarnos a nosotros. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. El, el sábado, no, el viernes viernes 7 de noviembre, viernes 7 de noviembre, que ahí había un error en la publicación. El viernes 7 de noviembre a las 6 de la tarde, hora Perú, vamos a estar con la quinta conferencia de en conmemoración a la Reforma Protestante. El pastor Luis David Marín va a estar impartiendo el tema Vida y Pensamiento de Agustín de Hipona. Sí, el pastor Luis David Marín es un hermano experto en Agustín de Hipona, así que él va a estar compartiendo y vamos a ver cómo Agustín tenía pensamientos y su teología que surgía también Pablo, del apóstol Pablo. También, hermanos, estamos ya cerrando nuestro año académico y lo hacemos con 3 cursos más. En noviembre vamos a cerrar nuestro año académico con un último ciclo de cursos, 3 cursos. Fundamentos del cristianismo, ¿verdad? Que va a estar siendo impartido por el pastor Samuel Alonso. Análisis del libro de los Hechos, que va a estar impartido por el pastor Alex Torres. Y el curso Teología Bíblica de Cristo, que es un curso en donde vamos a ver cómo Jesús, siendo el Cristo, cumple los oficios de rey, profeta y sacerdote, y esto va a estar a cargo del pastor José Barriga. Así que, hermanos, te invito a que puedas considerarnos en tu formación teológica y si estás aquí, entiendo que ya estás en nuestra comunidad de WhatsApp o si has recibido la invitación de otro medio, te invito a que puedas escanear el QR y participar de nuestra comunidad y tener acceso a todas nuestras actividades. Bien, mis hermanos, agradecerle a cada uno de ustedes por este tiempo, agradecerle, Pastor José, y animar a cada uno de ustedes a seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Agradecerle también a usted, Pastor José, y tal vez, Pastor, quiere dejar unas últimas palabras antes de cerrar la transmisión, animándonos a todos nosotros a continuar estudiando la palabra de Dios. Solamente, hermanos, animarles para que puedan capacitarse. Yo sé de que por los últimos décadas ha habido un borbandeo en las comunidades cristianas de que estudiar teología es del diablo, o que no es bueno, o que lo vuelve loco a uno, etcétera, ¿no? Todos esos son este, calificativos que le dan a la teología. Sin embargo, no es verdad, hermano. Estudiar teología es una demanda, es un requisito. No solamente porque nos ayuda a nosotros, sino porque nos ayuda a conocer a Dios, tener una mejor intimidad con Él. Miren, mientras mejor conocemos nosotros a Dios, mejor sabemos cómo funciona, cómo trabaja, cuánto nos ama y por qué debemos de servirle con todo el corazón. Entonces, tal vez no tiene la intención de ser un teólogo renombrado o ser un pastor o ser un profesor de teología. No es necesario. No es necesario tener esas ideas. Pero sí es importante que
Yo admiro mucho, o sea, respeto mucho lo que está haciendo Civitas Day. Esto de estar presentando esta clase de actividades que son unas cuantas horas nada más. Yo les animo en el Señor a que apoyen estas actividades de Civitas Day, porque estas actividades cortas, de hora y media, de 2 horas, pues no es mucho tiempo, pero a la larga el conocimiento que se adquiere es grande, es grande. Y yo creo que todos los profesores que enseñamos en Civitas Day estamos comprometidos con la educación, pero más que todo, al menos en mi caso, hablo por mí, yo estoy más comprometido con brindarle a la iglesia herramientas para que pueda crecer en el conocimiento de Dios. El hombre que conoce a Dios le ama y se acerca más a Él. Pero el hombre que no conoce a Dios de la manera correcta, no solamente se va a alejar de Dios, sino que se va a volver un religioso. Y Dios no quiere religioso. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que esa sería mi recomendación, mis amados. Listo. Gracias, doctor José. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Será hasta otra próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.